de la predicación y dándole también la bienvenida a todos los que se encuentran en este momento por Facebook. Entonces, vamos a colocar en manos de Dios este momento mediante una oración. Padre y Señor del cielo, muchísimas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de venir a ti en oración. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que tenemos de reunirnos cada domingo, de poder venir a ti, Señor, y elevar plegarias a ti y ante todo compartir como hermanos, miembros de una comunidad, con todos los amigos que nos acompañan de distintas partes de la geografía. Muchísimas gracias te damos, Señor Dios, por esa oportunidad que hoy tenemos. En tus manos colocamos, Señor Dios, las peticiones que hay dentro de nosotros, Padre, a todas aquellas personas que están pasando por necesidad física, por necesidad emocional o espiritual, Señor Dios, los colocamos en tus manos. Te rogamos, Padre, por nuestro mundo en medio de esta pandemia, Señor Dios, pero ante todo por nuestra cercanía y por el conocimiento que podamos tener de tu Hijo Jesús. Pues permite, Padre, que lo que hoy vamos a reflexionar sea de beneficio para todos quienes lo escuchan, quienes lo vean, Padre Santo, y que ante todo nos permita entender lo grandioso de toda la sabiduría que hay en tu palabra, Señor Dios, de comienzo a fin, de Antiguo a Nuevo Testamento, Padre. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad. Y pues dejamos en tus manos este tiempo también por los hermanos que se encuentran de pronto reunidos en grupos, tal vez hoy domingo, los que ya se han podido reunir presencialmente, Señor Dios, pues bendice, cuida, Padre, cuídanos en medio de toda esta situación tan atípica que vivimos, Padre, para que en medio de todo te honremos y te demos la gloria. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te hemos orado, dejamos en tus manos nuestras necesidades, nuestros hermanos necesitados, nuestros hermanos enfermos, pero ante todo nuestra necesidad espiritual la colocamos en tus manos. Amén. Muy bien. Quisiera, antes de comenzar, darles unos anuncios que ya les compartí en primicia a los hermanos que se encontraban en el momento de la confraternidad. Tenemos la oportunidad esta semana de tener una jornada de ayuno y oración entre el viernes 11 de septiembre y el sábado 12 de septiembre. Vamos a estar llevando a cabo una jornada de ayuno y oración por la unidad, por nuestras relaciones como hermanos, por nuestra unidad como iglesia. Y vamos a estar disponiendo de ciertos horarios por Zoom para que las personas, quienes quieran acompañarnos, hermanos, amigos, se conecten y podamos con ellos compartir un tiempo para orar, para de pronto hablar de nuestras necesidades. Va a ser una ocasión bien interesante porque en este caso, como lo podemos experimentar en este momento de la pandemia, pues no hay límites, gracias a la virtualidad, gracias a una plataforma como la que utilizamos. Entonces, de todas partes del país podrán conectarse a la hora que mejor les parezca conveniente y compartir un tiempo para orar y para ayunar juntos. Entonces, durante esta semana estaremos dando la información y cómo inscribirse para ubicarse en alguno de los espacios de tiempo que vamos a tener para esta actividad. Una actividad que está por confirmar, pero es bastante probable que llevemos a cabo, es que vamos a tener este grupo, que somos la congregación de Cali, la iglesia de Cali y la iglesia del departamento de Santander. Vamos a tener la oportunidad de tener un servicio en conjunto con la iglesia del Paraguay. Afortunadamente, Dios ha permitido que la iglesia de Paraguay se acerque un poco a la iglesia aquí en Colombia, en especial a la iglesia en Bogotá. Tienen planes inclusive de enviar hermanos de aquí a allá para fortalecer en especial el ministerio de los jóvenes, de los universitarios, de los solteros. Así es que pues se nos ocurrió la idea de qué tal si tenemos un servicio en conjunto con ellos. Entonces posiblemente para el 27 de septiembre vamos a tener un servicio en conjunto con la iglesia en Paraguay. Y por otro lado, para el mes de octubre, ah, eh, para el mes de octubre vamos a tener un servicio
el 25 de octubre vamos a tener un servicio a todas las iglesias del sector o del grupo andino. Nuestras iglesias internacionalmente están organizadas en familias de iglesias y nuestra familia hace parte de la familia del grupo andino. Están allí Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. Entonces, para ese 25 de octubre, la idea es que podamos tener un servicio todos en conjunto por esta plataforma. Así es que eh, va a ser una ocasión bien especial. No sé cómo vamos a hacer. Bueno, sí sé cómo vamos a hacer, pero va a ser desafiante. Vamos a tener muy posiblemente muchísimas conexiones. Va a ser una ocasión bien bonita para compartir con hermanos de distintas partes de esta familia de iglesias del grupo andino, y vamos a requerir a la participación, la colaboración de muchos de ustedes para ese evento. Bien, ahora quisiera um, pasar un poco a hablarles acerca de lo que es el tema del día de hoy. Estuvimos hablando en el tiempo de confraternidad acerca de cosas que consideramos que son buenas y malas a la vez. Se mencionó desde los alimentos, los medicamentos, hasta el mismo sol, que hoy hay un buen sol aquí en la ciudad de Cali donde estamos transmitiendo. Se puede considerar bueno o malo. Bueno en la medida de que lo necesita nuestro cuerpo, es algo benéfico para nuestro organismo el recibir el sol, pero en exceso puede traer problemas. Acerca de la alimentación, pensemos en cómo ciertos alimentos, la muy famosa vitamina C, el chorizo, el chicharrón, eso, bueno, la salchicha, bueno, todo ese tipo de cosas eh, son muy deliciosas al paladar desde ese punto de vista. Es bueno, pero por otro lado, ah, el efecto que tiene el organismo pues no es lo mejor. Ah, ahora vamos a hablar ya específicamente del punto de vista espiritual de un objeto que para el antiguo Israel era bueno y malo a la vez. Tuve la oportunidad de mostrarles un pequeño, muy corto video a quienes participaron del tiempo de confraternidad acerca de lo que era el Arca de la Alianza. ¿Qué es esto? Pues ya en un momento les voy a aclarar de qué se trata. Lo que quisiera comenzar comentándoles es que nuestra fe, la fe que tenemos en Cristo, no proviene de nosotros. O sea, nosotros no fuimos los primeros llamados a ser eh, seguidores o pueblo de Dios. El cristianismo no es por decirlo como, la comunidad original. O sea, muchos conocimos de Cristo a través del catolicismo, um, y pensamos como que siempre existió el cristianismo. No, o sea, la fe en Dios, Dios se comunicó primero a un pueblo que era el pueblo judío. Ellos fueron, y de pronto para ustedes, muchos de ustedes, esto ya es supremamente conocido, pero tal vez para algunos no. Entonces, para unos es repaso, para otros puede ser algo interesante. Nuestra fe proviene de allá, del pueblo judío. Tal vez ustedes han escuchado de los judíos. Se habla mucho acerca de estas comunidades, han tenido relevancia en muchos aspectos en el mundo, esta comunidad. Ahora, de allí proviene esta fe. O sea, Dios llamó primero a este pueblo, lo apartó, ¿sí? Lo tomó de Egipto, lo trajo de Egipto como su primogénito, así lo llama en Éxodo 4, Israel es mi primogénito, y lo sacó de allá para guiarlo a una tierra prometida. Ustedes se acuerdan, y lo hemos visto en las distintas películas que podemos disfrutar en la Semana Mayor, la llamada Semana Mayor o Semana Santa, de la historia de Moisés.
de que Moisés saca a este pueblo que estaba esclavizado allí en Egipto y lo va guiando por el desierto para que vayan a la tierra que Dios le quiere dar. Ese era el pueblo de judío y la fe, el mensaje, llegó primero a este pueblo. La palabra de Dios llegó primero a ese pueblo. De ese pueblo, de esa religión proviene el cristianismo. Sí, espero que esto lo tengamos claro. Para que este pueblo pudiese vivir su fe, Dios le permitió tener un santuario portátil en ese trayecto en el que estaban en el desierto. Moisés lo llevó para que ambularan por el desierto para llegar a una tierra que Dios les iba a dar, pero él permite que tengan un santuario donde, como lo dice Éxodo 25, y esa será la escritura básica que trataremos hoy, él iba a residir, donde Dios iba a residir, como nos lo comentaba nuestro hermano Steven Moyano hace unas semanas, es algo que era para el pueblo, no que Dios necesitara ese sitio, que, uy, no, pues no tengo casa, me va a construir o construyanme una. No, para nada. Era algo que Dios en su bondad le proporcionaba al pueblo, un sitio donde irse a encontrar, una especie de templo, pero un templo portátil que podían ellos transportar en todo ese deambular que tenían por el desierto. Así fue inicialmente la fe de los judíos, basada en los mandatos que recibieron a través de Moisés y en la adoración a través de ese templo. Y en una parte muy especial de este santuario portátil había un objeto, una especie de baúl, de cajón, llamado el Arca de la Alianza. Este objeto tenía varias cosas en su interior. Voy a compartirles un momento una diapositiva al respecto de esto. Am, eh, Se menciona que dentro de ese cajón, dentro de esa arca, se guardó en un tazón parte del maná que recibió el pueblo de Israel en el desierto. Eso es mencionado en Éxodo 16, versículo 32 al 35. Si quieren pueden tomar nota de estas escrituras y luego las revisan. El maná, el pan que vino del cielo. No maná el grupo de rock para los que son de mi época. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Es esos copos que aparecieron allí en la superficie de la tierra, que eran blancos como dice, como la raíz del cilantro, si mal no estoy, y que dulces como la miel. Eso fue el pan que Dios le dio a los israelitas mientras estaban deambulando por el desierto. O sea, no tenían dónde cultivar, no tenían dónde sembrar, así que Dios les dio ese pan y Dios ordena, guarden en esa caja que va a estar dentro de mi santuario un poquitico de ese pan. También un bastón, una vara que era de Aarón, esa vara retoñó, le salieron hojas, eh, que eso fue una prueba de la autoridad de Aarón después de una situación que tuvieron con un levita llamado Coré. Bueno, esto lo estoy hablando muy rápidamente, espero no estar confundiendo a nadie, simplemente para describirles un poco lo que era esa arca. Esta vara estaba allí también guardada eh, después de que tuvo esta situación Aarón para demostrar su autoridad como sacerdote escogido por Dios para el pueblo. Pero más importante aún, y aparece aquí en Éxodo 25, del 10 al 22, que será la escritura que veremos inmediatamente, estaban las tablas de la ley, estaba el compendio de leyes, ordenanzas, mandatos que Dios le había transmitido a Moisés. Estaban allí guardados en ese baúl, en esa caja, en esa arca. Bien, entonces para que lo tengamos muy en cuenta, como les comento, les presenté un video a quienes estuvieron en el tiempo de confraternidad donde se ve mucho más gráficamente, obviamente una imagen es mejor que mil palabras, cómo era esa arca. Bueno, vamos a ver precisamente en este momento eh, la descripción de este objeto. Y dice aquí, en Éxodo, versículo 25, haz un arca de madera de acacia. Está hablando el Señor, le está hablando el Señor a Moisés.
haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Ponle en su derredor una moldura de oro. Versículo 12 al 14. Funde 4 anillos de oro para que colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Nuevamente, el arca necesitaba ser transportada, entonces venían estas varas que eran recubiertas de oro. Todo el instrumento era de madera fina y recubierto en oro. Versículo 15 al 18. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí. Y por dentro del arca la ley que voy a entregarte. Era muy interesante. Esas varas debían permanecer allí porque nadie podía tocar directamente este cajón, esta arca. Nadie podía hacer eso. Solamente se podía transportar a través de estas varas, pero tener contacto directo con el arca era motivo de muerte. O sea, moría por el poder de Dios. Eso llegó a suceder. Pasó en una ocasión donde David estuvo transportando esta arca. Continuemos. Haz un propiciatorio de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho, y también 2 querubines de oro labrado a martillo, para los 2 extremos del propiciatorio. El propiciatorio era como una tapa, también recubierta de oro, que aparecían unos seres alados allí, como querubines, como ángeles, labrados a martillo en oro, puestos sobre esa tapa. Versículo 19 al 20. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlo de modo que forme una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. O sea, estaban estos seres frente a frente y mirando hacia la tapa, ¿sí? Mirando hacia el propiciatorio. Y para terminar, la escritura, coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarle a los israelitas. Esta es la descripción de este objeto propio de la adoración de los judíos. Era muy importante para ellos. Como ustedes pueden ver, allí estaba la ley, las enseñanzas de Dios. Allí inicialmente, principalmente eso era lo que se guardaba allí. Ahora, ustedes podrán decir un objeto tan hermoso, porque pues era de madera fina, recubierto en oro. Es más, los querubines eran por completo de oro en una sola pieza con la tapa que era el propiciatorio. Ustedes dirán, ¿y eso qué de malo puede tener? ¿Cómo puedes decir que es algo bueno y malo a la vez? Pues precisamente allí se guardaba la ley. O sea, lo que Dios le mandaba a su pueblo, al antiguo Israel, guiado por Moisés, se guardaba allí. Entonces, pues es una bendición para el pueblo conocer la voluntad de Dios. Claro que sí. ¿Lo era? Claro. Es más, Deuteronomio 4:6, puedes tomar nota de él, en donde Dios mismo afirma, hey, las otras naciones van a decir, ¿qué pueblo hay tan sabio como este con estos decretos y ordenanzas que conocen? O sea, es un privilegio conocer la voluntad de Dios. ¿Es una bendición? Claro que sí, es bueno. Y estoy hablando mucho desde el punto de vista humano. No estoy diciendo que Dios haga las cosas mal, para nada, no quiero dar esa impresión. Pero también es algo malo desde el punto de vista humano, claro está. ¿Por qué? Porque al conocer la voluntad de Dios, te das cuenta de todo lo que no estás haciendo bien.
En el tiempo de confraternidad, creo que era Julián Patiño, un hermano que nos colabora aquí en Cali bastante con todo esto del servicio y muchas otras cosas, hablaba de que pues, la Biblia puede ser algo bueno y malo a la vez, ¿sí? La Biblia puede ser bueno para quien la conoce, pero malo para quien la mal utiliza. En este caso, esas tablas de la ley le mostraban al pueblo todo lo que ellos debían hacer delante de Dios. Y les demostraba cómo estaban en su relación con Dios. Y era tal la exigencia de parte de Dios para el pueblo que inclusive llega a afirmar en Deuteronomio 27:26, maldito todo el que no cumpla fielmente todas las enseñanzas de esta ley. Deuteronomio 27:26 pro, profiere esta maldición para aquellos que no cumplen con todas las enseñanzas de la ley. A pesar de ser una bendición conocer la voluntad de Dios, conocerla te lleva a estar maldito, porque lo más seguro es que al conocer lo que Dios quería te ibas a dar cuenta, mira, esto yo no lo cumplo, esto yo no lo estoy haciendo. Y es más, a pesar de conocerlo de ahí para arriba, iba a ser muy difícil por su naturaleza humana cumplirlo. E iba a pesar sobre sus hombros la idea de soy maldito delante de Dios por desobedecer lo que Él quiere. Así era para ese entonces. O sea, ellos habían obtenido algo muy poderoso, pero también que iba en contra de ellos mismos porque iban a ser acusados por esa ley. Espero me estén entendiendo. Ahora bien, si llevamos esto a nuestra época, pues ya el Arca de la Alianza desapareció. Todavía Indiana Jones lo está buscando y quienes lo entienden, pues son de mi época. El Arca de la Alianza ya no existe o no sabemos dónde pueda estar, pero la ley de Dios es pública, o sea, la tienes en tu celular, la tienes en un libro, la consigues en internet. Todo el que quiera acercarse a conocer la voluntad de Dios, cuáles son sus leyes, sus mandatos, lo puede saber, por completo lo puede saber. Y he notado, es una reflexión muy personal que les comparto a ustedes, en lo cual puedo estar equivocado. La palabra de Dios nunca se equivoca. En mis reflexiones, tal vez sí. Mucha gente se acerca a Dios, llega a una iglesia, llega a un pastor, pero con la idea de no conocer la voluntad de Dios. Llega más porque, mire, tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, diría la mujer, mi familia, tenemos tales dificultades, estoy enfermo, alguien que quiero está enfermo, am, financieramente no estoy bien, necesito ayuda, estoy deprimido. eh, Llegan todos queriendo ver soluciones a través del poder que Dios tiene para transformar todas estas cosas y evidentemente lo tiene. Dios tiene el poder para cualquier cosa. Si creo el universo, pues cómo no va a solucionar los problemas de nosotros los seres humanos. Pero pocos, y la verdad me queda difícil recordar cuántas personas han llegado de pronto a mí, en la medida en que Dios me ha permitido enseñar, como lo hago ahora, como yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo quiero saber qué es lo que Dios exige. Yo quiero hacer las cosas bien. Muchos llegan con el problema, muchos llegan con la dificultad, muchos llegan con la situación personal, con el deseo de experimentar en sus vidas el poder de Dios milagroso, pero no con un hambre y sed de justicia, como habla Mateo 5. No, muchas veces no se ve o no es evidente en muchas personas. ¿Por qué? Por esto. Porque a pesar de que sabemos que el conocimiento de Dios, de lo que Dios ordena, es bueno, también sabemos que eso va a después ser soga para nuestro propio cuello. Ahí sí, yo ya sé lo que Dios quiere.
Ay, es que yo estoy viviendo esto en mi vida íntima, no sé si es bueno, si es malo, yo tengo tales hábitos, yo manejo de esta manera o aquella los negocios, no sé si es bueno, si es malo, y la verdad como que no me quiero enterar, ¿sí? Es como, ¿para qué me entero si eso me va a amargar la vida? ¿Para qué me pongo a preguntarle a Dios qué es lo que quiere si me va a dar cuenta de que mucho de lo que Él quiere no lo hago? Entonces, eso repele a la gente del conocimiento de Dios. Ahora, muchos llegan, encuentran su milagro, se quedan en comunidades, participan de lo que es la vida religiosa de una comunidad, pero el conocimiento de Dios muchas veces está o escaso o a veces casi nulo. He estudiado la Biblia con personas que se dicen ser creyentes y hay cosas que parece que nunca se las hubieran enseñado, que nunca hubieran conocido, que son nuevas para ellos. Dice, oye, yo no sabía esto. Y es muy bonito cuando pues la gente lo entiende y se lo apropia, lo, lo, lo asume en su vida y dice, qué bien, voy a hacer ahora las cosas bien delante de Dios, pero por lo general tiene un efecto repelente. No, 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 mejor yo quiero estar en paz, Dios es un Dios de paz, yo me siento en amor, en conexión con el universo. De pronto más adelante. Este no es el momento. En el tiempo de Dios será. Muchas frases se escuchan de esa manera. Y es comprensible, porque conocer la voluntad de Dios es saber lo que Él quiere y darnos cuenta de aquello que no estamos haciendo bien. Pero, o sea, este mensaje no quedaría completo sin hablar precisamente de que este instrumento, este objeto que era el arca de la alianza, además de lo malo que traía, pues tenía algo bueno. Adicional al conocimiento de la palabra de Dios, tenía algo que era supremamente importante y era la tapa. Es interesante. Uno destapa una gaseosa y uno desecha la tapa, no sirve para nada. ¿Sí? Pues uno lo que le interesa es el contenido. Y el contenido de esta arca, pues era muy importante. Era la palabra de Dios. Era, por ejemplo, la muestra del poder de Dios milagroso a través del maná. Era la muestra de la autoridad del sacerdocio a través de Aarón, a través de esa vara que retoñó. Pero era muy importante la tapa, en este caso, como situación particular. ¿Por qué? Voy a compartirles una definición de lo que es propiciatorio. Esta definición no es mía, sale del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. A mí me encanta la página de la Real Academia de la Lengua. Cada vez que tengo dudas de alguna palabra voy allá. A mí me encanta, a mis hijos les desagrada porque cada vez que no saben una palabra le digo, búsquenla en el Real Academia de la Lengua Española y es como, otra vez. Pero bueno, a mí me encanta, se las recomiendo. Propiciatorio, del latín propitiatorius, que tiene la virtud de hacer propicio. En su primera definición tenía cuatro, solamente seleccioné las dos primeras. Y la segunda es la lámina cuadrada de oro. Bueno, aunque no estoy cuestionando a la Real Academia, pero creo que era rectangular. Lámina cuadrada de oro que en la ley antigua se colocaba sobre el arca del testamento o el arca de la alianza, de suerte que la cubría toda. Pero ¿por qué se le llamaba a esta tapa propiciatorio? Como ustedes bien pueden ver, es que tiene la virtud de hacer propicio, traer algo propicio, hacer algo que sea propicio para ese alguien. Una vez al año, en lo que era conocido como el Día del Perdón, el sumo sacerdote ingresaba al sitio donde estaba esta arca y allí esparcía la sangre de sacrificios. Y sin entrar en más detalles, de esa manera obtenía el perdón para los pecados tanto de él, su familia y el resto del pueblo. Eso era lo que hacía tan importante y de eso creo que nos lo mencionaba Steven en su predicación acerca del santuario. Tan importante el santuario. Además de ser el sitio donde residía Dios,
era el sitio donde se obtenía el perdón por el pecado. Mediante esa sangre esparcida sobre esa tapa, esa sangre representaba un sacrificio hecho por un becerro o un chivo, un sacrificio hecho para expiar los pecados del pueblo, para perdonar esos pecados del pueblo. Eso se llamaba propiciación. O sea, ¿eso qué implicaba? Hacía que la voluntad de Dios fuera propicia para el pueblo. La ley traía condenación. Es bueno saber lo que Dios quiere, pero me trae condenación, me demuestra que estoy mal, que he pecado. Pero la tapa y la sangre sobre esa tapa, sobre todo, traía salvación, liberación, traía perdón. Por eso lo importante de esa tapa, del propiciatorio. Eso hacía que la voluntad de Dios fuera propicia para su pueblo santo. Que Él desistiera de su idea de hacer caer todas las consecuencias del pecado sobre el pueblo y con esa muerte, ese sacrificio expiatorio que reemplazaba la condena que merecía el pueblo, dejar al pueblo continuar viviendo y seguir trabajando en una relación con Él. Así es que creo que ustedes ya conectan con, tal vez no sé si me he hecho entender con todo lo que, los elementos de la adoración judía en el desierto, pero creo que sí podemos entender la conexión que tiene con nosotros actualmente. O sea, la persona que le repele, le, le molesta la idea de conocer la voluntad de Dios, pues no tiene claro un elemento muy grande del conocimiento de Dios, que es él quiere es perdón, él quiere darnos es vida, como dice Juan 10:10, vida en abundancia. Él no quiere la muerte, él no quiere la condenación, él quiere la salvación. Entonces, cuando alguien se acerca y escucha, no, es que me van a decir que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer aquello, que he pecado en esto, pero, bueno, sí, está bien, pero inmediatamente sobre eso va a venir el, el instrumento para ser perdonado de eso. Va a venir la tapa con la cual vas a obtener esa propiciación, ese perdón, y esa sangre no es la de un becerro, no es la de un chivo, es la sangre preciosa de Cristo Jesús, que Él es nuestro Cordero Pascual, Él es nuestro sacrificio de propiciación, Él se entregó para expiación de nuestros pecados. Entonces, no saber eso, no conocerlo, te hace quedarte en lo que está adentro, en lo primero, pero no en lo que viene después, que es el perdón. Así que, en definitiva, quien en verdad quiere conocer la voluntad de Dios, debe conocer ambas cosas. Sí, Dios exige muchas cosas y muchas de ellas no las hacemos, pero para eso vino Jesús, para que todo eso que no hacemos bien sea cubierto con su sangre, sea perdonado por su sangre y podamos estar 0 kilómetros, si me permiten el término, para cambiar lo que haya que cambiar. Y en ese proceso, pues muchos errores vamos a cometer. Esta ceremonia del Día del Perdón entre los judíos se llevaba a cabo una vez al año. Como lo demuestra el libro de Hebreos, entre el capítulo 9 y 10, Jesús entró en el verdadero templo celestial, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por el pecado una vez y para siempre. Entonces, para nosotros, los creyentes, esta arca
espiritual, celestial, porque esto del arca, el arca física, era una copia de algo espiritual. Eso lo menciona Éxodo 25, que les animo a que lo lean todo. Esta arca para nosotros siempre es buena, para nosotros no es bueno y malo, ¿sí? Siempre es bueno porque nos demuestra la voluntad de Dios, nos muestra dónde estamos y nos muestra cómo Dios nos saca de allá. Entonces no hay temor a hablar de una cosa ni de la otra. No hay temor a hablar del pecado porque no podemos soportar ese peso del pecado, sino no estaría el sacrificio para pagar por ese pecado. Pero tampoco hay temor a hablar de cómo Dios perdona el pecado. Muchos no, es que si se habla mucho de la gracia y del perdón y todo es perdón y todo es perdón, entonces la gente se va a desmandar a hacer el pecado y va a haber un libertinaje porque no se va a ver que Dios también es un Dios, un fuego consumidor, es un Dios de justicia. Claro que sí, pero la justicia sin el perdón no son, no hacen parte del arca de la alianza. Ellas van completamente juntas. Está el contenido del arca y viene la tapa. Está la voluntad de Dios, pero viene el perdón. Si se enseña uno sin el otro, el mensaje no está completo y no hay verdadera fe. Entonces los que tenemos fe, uf, es una gloria ver esto en nuestras vidas. Ya sé cuál es la voluntad de Dios. Sé que peco porque aquí entre nos, desde que me bauticé hace casi 20 años, he pecado. Que no salga de esta conexión a Zoom, o bueno, de entre los que están viendo el Facebook y entre quienes lo compartan, que no salga de ahí. Claro, y no es que me enorgullezca ni me parezca gracioso, sino que caricaturizo un poco porque, claro, o sea, no conozco el primer cristiano que no volvió a pecar después del bautismo. No, no lo conozco. Tal vez no peco con lo mismo, ni en la dimensión en que me pasaba, pero ha vuelto a pasar. Pero la sangre de Cristo me recuerda, oye, yo pagué por ese pecado. Ánimo, levántate, tú puedes. Y el día de mañana, seguro que ya no vas a volver a pasar por esa. Y pasa. Hay cosas que supero. Y después de superar una cosa, luego viene otra. Y después de esa, intuyo que después vendrá otra. Pero mi seguridad no está en que yo las supere todas porque es imposible. La ley me hace maldito. El libro, la carta a los Gálatas enseña que maldito, o retoma la cita de Deuteronomio 27, y maldito el que no cumple con el libro de la ley. Mis obras nunca van a poder alcanzar el tamaño de la ley, pero quien sí lo pudo hacer, que es Jesús, fue el que se entregó para que yo pudiera seguir en esa batalla con una conciencia tranquila, como lo dice el apóstol Pedro. Entonces es un ánimo, mis hermanos. No puede haber culpa en nuestros corazones y no puede haber tregua en esa lucha contra el pecado. No puede haberla. Pero también, amigos que nos acompañan, que quieren conocer de la voluntad de Dios, tienes que conocer una cosa con la otra. Tienes que saber lo que Dios manda. Tienes que conocerlo y entender cómo estás delante de Dios, que qué pena con todos ustedes por tratarlos así, pero en la ley estamos malditos delante de Dios. Pero con la propiciación, con el perdón, estamos en su presencia, estamos con Él. Entonces es una gran celebración ahora que tomamos de la cena del Señor, porque eso nos recuerda a los creyentes, a los que nos hemos unido a Cristo Jesús en su muerte y resurrección a través de las aguas del bautismo. Eso nos recuerda a nosotros, quienes su sangre nos limpia, porque hemos tomado la decisión de considerarlo nuestro Señor y Salvador. Nos recuerda que conocemos la voluntad de Dios, que sabemos dónde estamos, pero también de dónde nos sacó. Como Cristo fue sacado del reino de las tinieblas, del reino de la muerte y fue resucitado a una nueva vida, ahora vivimos una nueva vida con Cristo. Y esa arca de la alianza celestial para nosotros siempre es algo bueno, algo de bendición. Entonces, tomemos en este momento de la cena del Señor con esa conciencia y a los amigos que de pronto hoy nos acompañan o que nos escuchan tal vez por la transmisión de Facebook Live o más adelante de YouTube, ¿qué esperamos para acercarnos a ese velo que escondía el arca de la alianza? Ya se quitó,
puedes acercarte gracias a la sangre de Cristo, puedes bautizarte para el perdón de tus pecados, hacerte un discípulo de Cristo Jesús y ver que esa arca, ese santuario, esa relación con Dios siempre es buena, no es ni buena ni mala, siempre es buena. Acompáñame por favor en una oración por el fruto de la vid y el pan que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, que en este momento cada uno desde donde nos encontramos estaremos consumiendo y que en simultánea estaremos compartiendo en honor a nuestro Dios y en especial en honor a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por favor, acompáñenme en una oración. Padre Santo del cielo, muchísimas gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos da en este momento la ocasión de compartir para acordarnos, Padre, de que tu voluntad siempre es buena, Señor Dios. Así como lo dice Romanos 7, Señor Dios, el mandamiento siempre es justo, bueno, santo, Señor Dios. Que el pecado se aproveche el mandamiento para lo malo en nuestras vidas es otra cosa, pero tu mandamiento siempre es bueno y porque, sobre todo porque, así como dice Romanos 8, desdichados de nosotros, ¿quién podrá librarnos del poder del pecado? Pues Cristo Jesús. Gracias por él, Señor. Gracias por Cristo, por su sacrificio en la cruz y porque, Padre, nuestra vida es gloriosa, es gozosa desde que estamos unidos a Él, Padre. Bendice el pan, el fruto de la vid que hoy compartiremos. De pronto algunos en familia, tal vez algunos solos en sus casas, pero acompañados a través de este medio, de esta plataforma. Bendícelo, Señor Dios, que nos recuerda esa restauración, esa sanidad espiritual que tenemos con Cristo. Y te pido, Padre, muy especialmente por aquellos que hoy escuchan, que no han tomado la decisión, Padre, de unirse a Cristo Jesús, que no den más largas, Señor Dios, que puedan acercarse con seguridad a ese santuario celestial y obtener el perdón de sus pecados. En el nombre de Cristo Jesús, te hemos orado, Señor Dios. Amén.